noches, queridos oyentes. Soy Leonardo Aguirre. Es un honor que me hayan dado esta oportunidad para poder exaltar el nombre de mi Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, que debemos reconocer primeramente que son personas diferentes, no cosas. Hay que reconocer la divinidad del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Les doy la bienvenida a Código Eterno. Es un espacio en donde me voy a presentar yo como una persona más, con sus batallas, con sus caídas, con sus errores, que es básicamente lo que Dios quiere para esta juventud, es que el joven de hoy y el adulto, toda persona, se muestre tal como es. Yo hoy vengo acá a mostrarme como soy, como la vida me fue tratando desde chico, desde niño hasta esta edad, como un joven más de 26 años, el cual hoy va a hablar de la maravillosa historia que Dios preparó de antemano para mí y que está creando en mí hasta estos días y desde el principio de mis días. Porque nos dice la palabra que Él nos conoció desde el vientre de nuestra madre, porque Él nos creó en el vientre de nuestra madre, entonces Él nos conoce. Él nos amó primero. Esa demostración de amor se nos dio en su Hijo Jesucristo, esa mayor demostración de amor que solo Jesús pudo dar, que es dar la vida por los amigos. Porque qué mayor demostración de amor que es dar la vida por tus amigos. Es el mayor sacrificio y la mayor demostración que Dios como Padre pudo dar. Porque uno como padre, ¿quién daría a su hijo por alguien que, por así decir, por un asesino, por un adúltero, por alguien que miente? Porque hay que darnos cuenta que el Padre Celestial envió a su Hijo como demostración de amor, pero también para demostrarnos que estábamos en falta delante de Él. Podemos verlo reflejado en nuestra conciencia. Encontramos que el apóstol Pablo en Romanos, en la carta de Romanos, se nos mostró tal cual fuimos fundados desde el vientre de nuestra madre y fuimos creados con un alma, con un espíritu y con el cuerpo que tenemos. Este cuerpo nos va a acompañar hasta el último de nuestros días, hasta que el Dios Todopoderoso nos diga hasta acá llegamos y vayamos a su presencia. Qué importante que sepamos que Dios nos demostró su amor por medio de Jesús y por medio de su Hijo Jesucristo. Él quiere que tengas una relación con Él. Jesús es el medio, dice la palabra, el medio que usó Dios para que podamos llegar a la presencia del Padre. Este Dios que muchos tachan de que es indiferente, que no nos conoce, que es alguien malvado. Se le puede poner muchos pronombres, muchos nombres, pero este Dios a mí me demostró, cuando no lo conocía, que sí es amor. Porque yo no conocía lo que era el amor, para empezar. Tuve un amor, como por así decirlo, muy superficial. Desde mis primeros días sentí la ausencia de mi papá. Estamos hablando en este momento de mi papá que me dio la vida, que me engendró, por así decirlo, ¿no? Porque nuestro Padre Celestial nos conoció desde el vientre de nuestra madre y nos creó desde antes de la creación del mundo incluso. Pero tenemos un padre y una madre que se nos impuso, que nos tocó. Y ese papá y esa mamá hay que, como dice la palabra, hay que honrarlos. Este padre, desde mis pequeños años, de pequeño ya de chico, estuvo ausente cuando yo era niño en mi vida, pero no porque haya sido alguien malvado, alguien de terror, por así decirlo, porque desapareció y ya no. Él es, hasta hoy en día, es el sostén de la familia.
de mi mamá, de mis hermanos y de mí, porque yo todavía hablo con él, todavía tengo una relación buena con él. Pero hay heridas, hay mentiras que en este momento voy a nombrar a alguien más, porque reconocimos a 3 seres, 3 personas que forman un ser, pero se tiene que reconocer que son diferentes personas. El Espíritu Santo en la Biblia se nos presenta como una persona, no como algo. El Hijo vino como hombre para demostrarnos a nosotros que, siendo Dios todopoderoso y teniendo todo el poder, Él se rebajó, se humilló a ser alguien obediente hasta la muerte, dice la palabra, y muerte de cruz, que era la muerte más horrorosa en su tiempo, la más fea que se le daba a las personas, porque la muerte que se sufría en la cruz era muerte por asfixia, te morías desangrado y era humillante. Así que vino como hombre, se humilló a sí mismo y dio su vida y toda su sangre por nosotros. Y está el Padre Celestial, que es el Padre omnipotente, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, el cual está en todas partes, puede ver tu conciencia, Él te conoce, Él es todopoderoso, le cabe en la palma de la mano toda la creación, el universo. Podemos ver en todas partes un ejemplo de lo que es Dios. En las plantas, en los animales, en el cielo mismo podemos ver en las constelaciones la maravilla que es la creación del Padre Celestial. Por medio del Padre Celestial podemos ver que no es un Padre malo, ¿no? Porque, como les dije al principio, es amor, es un amor que no conocemos en su totalidad, incluso no podemos alcanzar a comprender, porque es un amor incondicional, el cual entregó a su Hijo por pecadores, porque eso es lo que somos todos. Todos tenemos que reconocernos delante de Dios que somos pecadores, somos personas que venimos delante de Dios con pecados en sí, con heridas, con caídas. Y es por eso que yo me presento hoy como un joven más que quiere mostrar su historia y, por medio de este canal, transmitirles esperanza, pero también reflexión en la palabra de Dios. Porque, como les hablé, Pablo, uno de los apóstoles, nos hablaba en Romanos, en la carta a Romanos, que en el capítulo 2, si les gustaría buscar en sus Biblias y leerlos por sí mismos, así también no es algo que se me ocurra, sino que está en la palabra. Romanos 2, capítulo 2, versículo del 14 al 15. La conciencia da testimonio de Dios y de su santidad. No está así mismo escrita, pero ahí tenemos en ese versículo, las personas que quieran leer ese versículo, tenemos el testimonio claro de que en el corazón de cada persona está escrita la ley de Dios en nuestros corazones. Esta Biblia, la cual tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la Biblia se divide en 2 partes. Básicamente tenemos el Viejo Testamento, en donde está la ley. La ley consta de 600 y algo de leyes, las cuales ni los judíos, incluso sigue siendo el pueblo de Dios, todos fallaron. Hubieron profetas de Dios, hombres de Dios que cayeron. En la Biblia están todos los profetas escogidos de Dios, David, Elías, todos fueron destituidos, dice la palabra, fueron destituidos de la gloria de Dios. Podemos ver en este claro ejemplo de que el Antiguo Testamento tenía muchísimas leyes, las cuales el pueblo de Dios no cumplió. Y hoy día una persona como yo o cualquier persona está delante de Dios incumpliendo por medio del pecado.
Y por medio de su Hijo Jesucristo, nosotros podemos llegar a una reconciliación con el Padre de ese pecado, de esa falla, ¿no? Que nosotros podemos ir viendo en nuestra conciencia, que da testimonio de Dios y de su santidad. Él nos muestra en nuestra conciencia qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Es esa conciencia que es primitiva desde chiquititos, que sabemos más o menos, empezamos a crecer y empezamos a tener conciencia de qué está mal. Decimos esto no está bien. Eso viene de Dios, porque nosotros, como les comenté, somos cuerpo, espíritu y alma. El espíritu básicamente viene de Dios ya, o sea, nosotros morimos y este cuerpo muere. El espíritu vuelve a Dios porque es de Él, y el alma es el que es, por así decir, sometida a la condenación, al alejamiento total de Dios. Porque acá en la tierra, nosotros en vida, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios por medio de Jesús. Pero hay un alejamiento de Dios, del hombre y de Dios, cuando nosotros pecamos. Ahí nosotros, nuestro espíritu, que fue puesto por Dios, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Él nos puso un alma y un espíritu para que nosotros tengamos una parte de Él dentro nuestra. Por más de que nosotros pequemos y que hagamos lo que nosotros queramos, podemos llenar la tierra de pecado, podemos matar a las personas, podemos hacer lo que nosotros queramos, podamos contaminar la tierra. Ese espíritu va a seguir ahí hasta el día en que nosotros partamos de la tierra, en la muerte obviamente. Ese es el medio que usa Dios para nosotros ser arrancados, por así decir, del cuerpo, para llegar a su presencia total delante de Él. Ahí no tenemos más oportunidad, porque este es el tiempo que Él puso para nosotros. Esta es la vida que Él puso para nosotros, y puso un medio que es Jesús para nuestra salvación. Pero ¿salvación de qué? Dirán, ¿no? Salvación primero de la vida, nuestra vida llena de errores, de pecados, de vida sin propósito, porque nosotros como jóvenes, yo cuando vine a los caminos del Señor, era un joven que tenía sus cosas. Yo tenía básicamente mi vida bien, tenía todo. Pero ¿qué me faltaba? Me faltaba esa conexión con Dios, ese fluir con Dios, ese hablar con Dios como tengo ahora. Yo antes tenía mi religión, que era el catolicismo. El catolicismo básicamente es una religión en donde vos te vas a la iglesia, te podés arrodillar, podés hablar en oración con Dios, pero no se siente lo que se siente cuando vos de verdad tenés esta conexión con Dios, que es el espíritu de nuestro espíritu con el Espíritu Santo, que hoy aquí está presente con nosotros. Él es una persona, Él siente, Él le duele que nosotros nos alejemos de Él, que pequemos, y Él es el único que puede poner la convicción del pecado en cada uno de nosotros. Porque yo puedo hablarle a una persona, sentarle delante de mí 100 horas, 10 horas, 20 horas, días a la persona, y esa persona no primero que obviamente va a someter a su entendimiento, y otra que él no va a tener convicción de lo que tiene dentro, de lo que está mal por dentro. Porque lo que quiere Dios para nosotros es que nosotros nos sometamos a Él, no por tiranía. Porque si Dios fuese un Dios tirano, ya hace rato ya estaríamos al horno ya, básicamente. Si fuese un Dios tirano, un Dios que Él dicta y pase lo que Él quiere, ¿no? Estaríamos ya al horno, por así decirlo. Es por eso que Él nos da oportunidad en todos nuestros días, nuestra vida, de que el Espíritu Santo, que es este ser, esta persona divina, que es Dios, porque Dios es un Dios, por así decir, es una Trinidad como nosotros. Nosotros somos
cuerpo, alma y espíritu, porque Dios lo quiso así. Nosotros encontramos en la palabra de Dios, en Génesis, que en el Génesis se nos cuenta básicamente que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces podemos ver claramente que Dios, al crearnos, ya nos creó a una imagen, a una semejanza a Él. Entonces Él no creó robots, por así decirlo, el cual Él dicta y se hace lo que Él quiere, sino que Él nos dio libertad, nos dio libre albedrío, nos dio la libertad de nosotros hacer lo que queramos, pero también nos dio profetas, nos dio hombres de Dios, que hoy día podemos verlo en las personas que predican. Todas las personas estamos llamadas a predicar, porque así lo quiso Jesús, que hablando de Jesús, Él también es Dios, es la divinidad del Hijo de Dios. Él es Dios también. Él nos dio en su palabra, en el Nuevo Testamento, nos dijo: vayan y prediquen el Evangelio. Y este Evangelio no es el Evangelio que podemos ver hoy en día, que yo más que nada como joven entro en las redes sociales y puedo ver la mayoría de las iglesias una distorsión de lo que es el Evangelio, porque el Evangelio en sí podemos tratarlo así, que Dios nos da lo que nosotros queremos, ¿no? Pero si nosotros nos centramos en los deseos, ya nosotros estamos volviendo a un Dios, el cual es, como por así decir, el Aladín, ¿cómo se dice? El que frota la lamparita y sale que te cumple los deseos, ¿no? Ya le estamos transformando a Dios en alguien que, bueno, cuando quiero le busco, ahí froto la lamparita y sale Dios y me cumple lo que yo quiero. En la palabra de Dios podemos leerla del principio al fin. Como les venía explicando, Dios en el Viejo Testamento podemos ver la ley en su plenitud ahí. Podemos ver que se le entregó la ley al pueblo de Dios, a la humanidad, y no la cumplieron. Es prácticamente imposible para el hombre poder cumplirlo, porque nosotros tenemos una maldad dentro de nosotros que primeramente tenemos que reconocer. Esa maldad viene ya de nuestro corazón. En la palabra misma encontramos que el corazón del corazón nace los engaños, la perversidad, los adulterios, el engaño, la mentira, todo lo que te imagines nace de tu corazón, y ese es en nuestro corazón. Ese es mi corazón. Ese es el corazón que nos engaña a nosotros mismos. Incluso podemos llegar a decir: le culpo a mi papá por lo que me pasó, le culpo a mi esposa por lo que me pasa, le puedo culpar a mi pastor, ¿no? Puedo culparle a quien yo quiera, al presidente. Pero lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que nos reconozcamos nosotros de que nosotros estamos pecando. ¿Y cómo yo sé que estoy pecando? Porque acá en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15, tenemos el testimonio de que Dios nos dio una conciencia a nosotros, y esto viene del Espíritu que puso en nosotros. Esta santidad que viene de Dios, nosotros no podemos llegar a esa santidad, a esa plenitud, si no nos sometemos al Hijo de Dios, a Jesús, a este Jesús que dio la vida por nosotros, que Él está dispuesto a limpiarte con su sangre, porque Él derramó sangre en la cruz, derramó su sangre preciosa para que nosotros podamos llegar a ser limpiados. Pero primeramente tenemos que reconocernos. Es lo que yo hice. Básicamente yo me encontraba en pecado cuando vine a los pies del Señor, porque yo empecé a sentir esa conciencia. Empecé a decir, yo estoy haciendo algo mal acá.
no soy una persona buena. ¿Por qué siento ese vacío cuando llego a casa y tengo la tele, tengo todo, tengo comida, no me falta nada? ¿Por qué siento ese vacío? ¿Hay algo que estoy incumpliendo? Y bueno, esa es la conciencia que viene del Espíritu Santo de Dios y del Espíritu que puso en nosotros. Es una partecita de Dios que está en vos, que le refleja a Él. Por eso dice en Génesis que somos a imagen y semejanza a Él. Entonces nosotros sabemos por medio de nuestra conciencia que estamos haciendo algo mal. Y yo, siendo joven, yo tenía, como dice la palabra, libertinaje, que es uno de los puntos que nosotros podemos ver en la palabra que Dios nos dice que está mal, ¿no? El libertinaje es, como les expliqué, el libre albedrío que tiene el hombre de hacer lo que uno quiera. Básicamente, sentía ese libertinaje siendo joven de ir a cualquier parte y tratar a las personas como a mí me parecía. Podía incluso insultar, decir malas palabras, y si bien estaba ahí esa voz, esa conciencia mía que venía dentro de mí, que es del Espíritu que puso Dios en mí, esa voz que me decía que estaba mal, yo llegaba a los lugares y trataba a la gente como yo quería. Por dar de ejemplos, el orgullo que yo tenía era tal que yo decía, no me falta nada, que ni siquiera tenía conciencia en ese momento de que Dios existía. Y cuando pude darme cuenta, ya habrá sido hace un año y algo que comencé en los caminos del Señor, que tuve el encuentro con Jesús. Ese encuentro que solo se logra con lo que yo le estoy contando a ustedes, que es básicamente reconocer mi estado, reconocer que hay algo que estoy haciendo mal. Y desde ahí comienza el arrepentimiento del hombre delante de Dios, que es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Que nosotros reconozcamos que no estamos bien, porque yo puedo decir hoy en día que puedo predicar el Evangelio, puedo venir acá en este espacio y decir soy una persona buena, ¿no? Ya reconocí a Jesús. Que es código. Porque nosotros estamos en un proceso para vivir en la eternidad. ¿Para vivir con quién? Con nuestros familiares, seres queridos, que lleguen a la salvación también con nosotros, por medio de la salvación que nos ofrece Jesucristo, por medio de ese amor que dio el Padre a todos nosotros. Así que nosotros estamos dentro de esa salvación mientras nosotros, en la palabra dice, confesemos que Jesús es nuestro Salvador y Señor. Tenemos que hablarlo, decirlo, dice la palabra, por medio de la voz, porque Él nos dio voz para que hablemos y para que nosotros confesemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y nuestro Salvador, para poder ser salvados por alguien. Porque nosotros podemos decir, yo no necesito ser salvado. Yo puedo decir, no me hace falta a mí un Salvador. Si yo me reconozco que estoy mal y ya está, ya Dios ya sabe ya que yo hice mal y ya está. Tenemos que tener a alguien, un Salvador, para poder llegar a esa eternidad. Porque, como les dije, no llegamos a la gloria de Dios por medio de nuestros actos, por medio de nuestro querer, por así decirlo. Porque yo les puedo decir que por medio de mis no sé, logros, por medio de mis
de mi hacer para Dios, yo puedo llegar a salvarme, o sea, a ser salvo. Y no, en la palabra se nos dice que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos destituidos todos. Y por medio de Jesucristo nomás podemos llegar a la salvación. Es por eso que tenemos que reconocer que necesitamos a un Salvador. Y que este Salvador se llama Jesucristo. Para que así mismo seamos justificados gratuitamente, porque esta salvación es gratuita. No tenés que darme nada a mí ni a Jesús. Si bien tenés que darle tu corazón, esa salvación es gratuita. A vos no te costó nada, a Él le costó todo. Él dio todo, Él dio su vida a la infelicidad, a lo que le digan, a los insultos, a la humillación, a que le escupan, a que le traicionen, a que le entreguen sus mismos discípulos, a que todo quedó solo Él en la cruz delante del Padre, y tenía la multitud en ese momento de personas diciéndole quién sabe quién, qué, romanos, que eran los soldados que estaban en ese momento llevándole a Jesús a su condenación. Esta condenación implicaba ponerlo en un madero, en una cruz, clavarle las manos con clavos y en los pies, porque eso implicaba en esa época la crucifixión. El hombre era crucificado y humillado porque era una de las muertes más feas en ese tiempo, que los romanos utilizaban para ponerle a sus delincuentes, los que incumplían la ley, a los que querían matarlo, por así decirlo, de la forma más humillante, le ponían en la cruz. Y dirán, ¿por qué eligieron esa muerte tan fea para Jesús? Si Él es el que nos da esa eternidad, Él es el que nos da esa oportunidad de salvación. ¿Por qué tuvo que elegir una muerte tan horrible? Porque podemos ver a lo largo de la Escritura que Jesús, aparte de ofrecernos salvación, Él nos ofrece sanación, liberación. Porque hoy en vida podemos decir que estamos bien, pero estamos básicamente espiritualmente. En la palabra misma se nos habla en Apocalipsis 3:18. Pueden buscarlo también en la Biblia, que se nos habla de que nosotros estamos delante de Dios desnudos. Espiritualmente estamos desnudos, no tenemos vestimentas. Si bien físicamente podemos llegar a tener cosas materiales, ropa, delante de Dios somos pobres en fe, primeramente, porque no tenemos nuestra fe puesta en lo que Él mismo impuso para que la humanidad pueda ser salvada, que es Jesús. De antemano estamos desnudos y no podemos ver. También somos ciegos delante de Dios, dice la palabra. En Apocalipsis podemos leer que no podemos ver y que le pidamos a Dios colirio para que nos limpie los ojos, vestimentas blancas, para que podamos estar delante de Él y no pasemos humillación. Estuve pensando mucho también en estos tiempos que básicamente hay mucha maldad en todo el mundo, en lo que podemos ver en la economía, en el egoísmo que hay con el hermano que tenemos delante, con la persona que está enfrente nuestra. Y en la palabra dice que Jesús se rodeó de pecadores, se rodeó de personas humildes, y que esas personas que aceptaron y se humillaron delante de Jesús, que le dieron ese honor de decirle que Él era Jesús, pero no porque ellos mismos sean más que los otros. En ese tiempo ellos eran los que estaban en la clase más baja, los más pobres,
que no eran, en ese tiempo no eran los que estaban más arriba, los que... Y hoy en día podemos ver claros ejemplos que en la economía los que se jactan más, los que dicen yo tengo más, muestran en las redes sociales yo soy el que tengo más acá, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Sin embargo, los que van a tener vida eterna, porque para Dios nosotros somos un soplo nomás. Porque les doy un ejemplo, que en la palabra se nos dice que para Dios un año, 1000 años es un día para Dios. Fíjense que para Él 1000 años son un día. Quiere decir que nosotros mientras estamos acá, para Él es eterno. Para Él no hay problema. O sea, Él puede esperarte sentado tu vida, ver todo tu transcurso de tu vida y ver que su salvación estaba ahí delante tuya, se te estaba ofreciendo, y era simplemente reconocer que estabas mal. Y ese es el primer punto en donde vemos a la humanidad no reconocerse. Ponemos el ejemplo de Adán y Eva, porque Eva comió el fruto y que Adán no le dijo que no tenía que comer. Pero en la escritura nosotros leemos que Dios estaba preguntando para que ellos se reconozcan. No era porque no sabía dónde estaba, por ejemplo, Adán, que le preguntaba dónde estás, que te escondes. Él quería que se reconozca, porque ya había caído. Porque nosotros tenemos el claro ejemplo de alguien que no se va a reconocer jamás, que es nuestro enemigo eterno, por así decirlo, en esta vida, que es Satanás. Él también, por necedad, por altivez, él cayó. Entonces, ¿qué hizo? También quiso que el hombre caiga y que la mujer caiga. Entonces se metió en el Edén a tentar a Eva. Ella cayó, y por consiguiente Adán también, porque los dos cayeron. Pero ¿qué pasaba en ese momento? Dios le dio la oportunidad al hombre de que se reconozca. Sin embargo, tenemos nuestra terquedad, ¿no? Nuestro no querer entender. Es por eso que en la palabra se nos dice que tenemos que renovar la mente siempre. Siempre renovar nuestro entendimiento, porque el entendimiento que tenemos del mundo, la inteligencia del mundo, está bueno para oficios, para estudiar, e incluso es como dice la palabra en Proverbios, que nosotros tenemos una corona incluso que podemos mostrar, que es la inteligencia. Pero también en la palabra se nos dice que la inteligencia del hombre es necedad para Dios. Entonces, ¿con quién queremos estar bien? Con Dios, que nos ama y que ya nos demostró su amor por medio de Jesús y nos ofrece esa salvación, ¿o queremos estar mal con Él? Es por eso que tenemos que entender que nuestro entendimiento se nos cierra, nuestra oportunidad de la gracia de Dios se nos cierra porque no reconocemos que estamos en falta. Y bueno, Pablo lo pone claramente. Nosotros, toda la humanidad, todo el mundo está destituido de lo que está bien delante de Dios, porque Él es santo, y en la escritura se nos dice que Él es 3 veces santo, y no la luz de Él, incluso uno de los profetas, cuando pudo ver a Dios, dice que cayó en el suelo y enterró su cara en el polvo, y reconocía que él estaba delante de Dios, en la presencia de Dios. Él estaba recontra mal. Y eso que en su época Elías era un hombre de Dios, un profeta, que en la Biblia hacía que caiga fuego del cielo delante de los profetas que eran falsos, que eran los profetas de Baal.
Y él se reconoció en ese momento que estaba delante de un Dios que era santo y que por más que él en ese momento, él era en su momento el más del mundo incluso. Elías es un claro ejemplo de que Dios es todopoderoso porque es poder, es santidad, y delante de Dios nosotros tenemos que reconocer que estamos pecando, estamos mal, y ese reconocer y entender que nosotros somos el problema y no fulanito de al lado, o el pastor, o mi esposa, mi papá, mi mamá. No, soy yo. Soy yo, y tampoco no es el diablo. El diablo no es. Porque ella tiene su condenación. Él ya está condenado. Si bien se nos dice que él obviamente nos odia a nosotros porque nosotros tenemos esa oportunidad. Imagínate que él está condenado y cayó a la tierra y está queriendo que nosotros constantemente estemos pecando, porque él sabe lo que implica el pecado. Él sabe qué implica la oscuridad y la maldad. En este programa vamos a tratar a fondo todos esos temas que son en la juventud de hoy. Puedo ver en las calles jóvenes que están sumidos en las drogas, que no se les reconoce, que están flacos, que vos le hablás y desvaría a veces. Hablan unos peores que otros. La droga es una adicción que el enemigo pone como una cadena. Esa cadena no sale así nomás. Dale ejemplo a las personas de droga y vas a dar el ejemplo de alguien de que no pudo salir de eso, con tratamiento, con lo que vos quieras. Si llega un punto en la adicción de la droga que no hay retorno, ya no. La mente es delicada, y es esa mente que Dios quiere que vos le des a Él. Es por eso que Jesús dice: dame tu corazón. Ese corazón no es este corazón que está acá, que palpita y que el que bombea sangre, ¿no? Es un corazón en donde están todos tus pensamientos. Es un corazón que piensa y siente, porque nosotros sentimos dolor, sentimos amargura, sentimos tristeza. Todo eso quiere Dios para trabajarlo, para moldearlo, y que salga algo bueno de eso, que salga algo santo delante de Él, que Él quiere transformar eso, porque Él comienza una obra en vos cuando vos le das tu vida, cuando vos aceptás a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Es por eso que quiero llamarte a la reflexión hoy, que es el primer programa en donde yo estoy también mostrándome a mí tal como soy, que un joven que andaba deambulando, como dice en la palabra, muerto en mis pecados. Estaba perdido sin Jesús. Y en ese punto en donde yo pude ver esa luz dentro de mí, que yo decía: estoy haciendo algo mal, no estoy bien, algo me falta. En ese reconocer, dice que en el cielo hay una fiesta cuando una persona se arrepiente, se reconoce. Imagínense qué hermoso que es para Dios que se reconozca a una persona, que diga: estoy pecando, estoy mal. Y el pecado es oscuridad y Dios es luz. Dice Jesús: yo soy la luz de este mundo y vengo a alumbrar a esta humanidad. Vengo a alumbrar tu vida. Pero esa luz solo puede llegar por medio de arrepentimiento. De no decir: yo parece que estoy mal. Es un arrepentimiento que cuando yo le conocí a Jesús, yo en ese momento no tenía ni a mi papá ni a mi mamá. Estaba solo en un departamento en donde me dejaron. Estaba solo, nadie quería saber nada de mí.
porque era una persona que no valía la pena. Nadie me daba por así decir, 5 pesos me daba, porque yo era un joven que, como les digo, le trataba a las personas como yo quería. No le trataba como debe tratarse a una persona, con amor, con amabilidad. Pero cómo yo iba a entregar algo que yo no era, que yo no tenía. Porque ahí conocí el amor. Y estoy conociendo lo que es el amor. Por medio de Dios. No por medio del hombre, porque el hombre y la mujer siempre van a fallar, siempre. Pero Dios es el único perfecto y el único que te puede llegar a ayudar, a salvar y a aconsejar. Porque la divinidad del Espíritu Santo es reconocer que es alguien que te puede aconsejar, alguien que te puede dar dirección. Él te puede ayudar a salir de ese pozo, de esa oscuridad que el enemigo, de que tu propio corazón tiene. Porque, como les dije, el corazón es engañoso, él es malo. Tu corazón y el mío es malo. Tiene una condición. Se llama pecado. ¿Y quién te da la convicción de pecado? No soy yo. No es tu pastor. No es la persona que habla delante de ti y que es una persona que también pecó, que también necesita de Dios. No es una mujer, tampoco. Es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo vino, Jesús lo mandó a Él para que nosotros podamos reconocer nuestro estado, podamos ver cómo estamos nosotros. Pedile en oración al Espíritu Santo, y yo puedo orar por las personas que vieron este video y que van a ver este video, esta transmisión en vivo, esta oportunidad que Dios me dio a mí, que Dios puso, porque nada ocurre por casualidad, sino que es causalidad, siempre es causalidad, porque el universo en sí está regido por matemáticas, por un orden establecido, que en las moléculas están establecidas, que nadie puede llegar a armar tan perfectamente como alguien perfecto que es tu creador. Y te conoce, por más que vos digas no me conoce, Él te conoce desde el vientre de tu madre, te conoce tu conciencia, conoce tus pensamientos. Él discierne todo lo que vos pensás. Él sabe tu entrada, tu salida. Él sabe lo que vos haces todos los días. Él sabe lo que vos haces a escondidas. Pero no es por eso que Él odia al pecador y deja solo al pecador y que haga lo que Él quiera. Él nos ama, porque por eso entregó a su Hijo. Y es hoy ese Hijo que te está llamando, que está tocando a la puerta y que te está diciendo: abrime la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar con vos. Pero ese banquete, esa cena en tu corazón se va a dar solo cuando vos reconozcas y te arrepientas que estás en una condición mala delante de Dios. En una condición mala que Dios no puede ver. El pecado, Dios no aborrece el pecado. Él no odia al pecador, pero odia al pecado. Entonces puso a Jesús como nuestro único mediador. Es por eso que cuando yo estaba en la religión del catolicismo, yo nunca iba a sentir nada, porque el único que media, dice la palabra en la Biblia, dice que es nuestro mediador delante del Padre. Él es el único que puede hablar delante del Padre por ti, porque Él es tu abogado. Él es el sumo sacerdote de la eternidad. Por ende puedes acercarte a Él y decirle tu pecado, decirle qué es lo que vos sentís que está mal. Le decís delante de Él, y Él, con la gracia, por medio de la gracia, Él te puede limpiar con su sangre. Pero primero viene el arrepentimiento y viene una convicción por medio del Espíritu Santo, el cual te muestra tu condición. Es por eso que en oración puedes decirle: Espíritu Santo, mostrame mi condición, la condición de mi corazón, cómo estoy, cómo yo estoy delante de Dios, del Padre, a ver cómo estoy. Hagan la prueba. Van a ver cómo
Dios puede orar delante de ustedes. Puede mostrarle en su conciencia, porque Él está ahí. Él está en su conciencia. Está en tu conciencia, está delante de ti, está dentro de ti y Él ve todo. Él te conoce porque te ama. Él te conoce porque ya te creó. Él te conoce porque ya hizo un plan. Ese plan está dispuesto gratuitamente, que es Jesús. Hay que aceptarlo a Él como un Señor y Salvador, como alguien que te puede salvar. Y por medio de Jesús podemos llegar a la redención. Esa redención viene por convicción del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que nos ama, que a Él le duele cada vez que nosotros nos alejamos de Él, que pecamos. Pecamos con conciencia, porque dice la palabra que nosotros a veces pecamos sabiendo. Y así mismo Él nos perdona si nosotros nos reconocemos primeramente. Tenemos que tener eso en mente. Pero ya no es igualmente una sangre de cordero, de animal. Ya no es un holocausto que ofrecían antes. Sangre de un animal. Es sangre preciosa del Hijo de Dios. Esa sangre no es para pisotear. Así que si yo peco, tengo que tener conciencia de la altitud y de lo que es el pecado. Porque el pecado no es algo a la ligera que uno puede decir, puedo hacer eso y ya está. El pecado te puede condenar delante de Dios, te puede llevar a, como dice la palabra, a una condenación eterna, a las tinieblas eternas, a esas tinieblas en donde se nos describe Jesús en la palabra, que Jesús habla que es el llanto para siempre y crujir de dientes. Es un rechinar de dientes. Podemos buscar esa palabra que está en Mateo 13:42. En Mateo 13:42 podemos leer que allí será el rechinar de dientes, el llanto. Así que eso es lo que el enemigo quiere para vos, para tu vida. Las adicciones son cadenas. Son cadenas que el enemigo, Satanás, el diablo, como le quieras decir, quiere poner en tu vida para que vos estés encadenado a algo que no va a salir fácilmente. Esas cadenas solo pueden ser rotas por el Espíritu Santo. Él es el único que puede romper esas cadenas, te puede ser libre. Es por eso que te invito también a que puedas asistir a una congregación en donde se van a tratar temas como estos, de liberación, en donde puedo dar nombres acá de iglesias que recomiendo. Está el Centro para las Familias, el CCF. Ahora no me acuerdo bien las calles, pero en mis redes voy a estar publicando las calles de la iglesia. General Paz y Remedio de Alcalá, acá me dijeron. Ahí tenemos una iglesia que pueden asistir. Tenemos otra iglesia que está pasando por una calle que tampoco me acuerdo, pero la van a reconocer, es una iglesia conocida, Cita con la Vida. Cita con la Vida es un ejemplo de una iglesia que recomiendo. Son personas que te van a recibir. Ellos fueron las primeras personas que me recibieron cuando yo me reconocí, ¿no? Y vi mi estado. Siendo joven, me fui como un niño ahí, sin saber en dónde estaba, en dónde me estaba metiendo. Y yo veía a las personas alzando las manos y alabando, y yo decía, ¿qué pasa acá? En la iglesia católica no había eso. Entraba y había un olor a muerte. Parecía un velorio. Se olía, parece velas de un velorio. No se sentía la presencia de Dios. Es más, me dormía y me sentía mal a veces. No entendía lo que decía el Padre porque no había entendimiento que venía de Dios. Yo llegué a esa iglesia y me recibieron como a un niño, me abrazaron,
Yo lloré la primera vez que lloré en mi vida, de esa manera, de esa forma. Cayó por ese un mar que estaba ahí dentro, una canilla que se abrió y salió todo eso que estaba guardado. Porque en las iglesias se nos ofrece ayuda. Dios usa a sus hijos, a su familia porque nosotros pasamos a ser familia de Dios. Ojo con tocar a un hijo de Dios, a un hermano o una hermana que es parte de la familia de Dios. Porque dice que Él cela a sus hijos. Nosotros pasamos a ser familia de Él cuando nosotros aceptamos a Jesús. Jesús nos salva de nuestra condenación. Él cita con la vida. Ahora me están pasando acá en la calle. San Martín 1127, entre Santa Martín y Ferré. Ahí pueden encontrarlo. Es una iglesia que yo recomiendo porque me recibieron. No hay palabras para agradecer el servicio que hay ahí. Me pudieron direccionar, me ayudaron, y yo es la primera vez que sí sentía a Dios ahí. Yo en ese momento me quería arrodillar ahí, tirarme y llorar nomás porque me sentía invadido por la presencia de Dios. Pero primeramente, todo lo que hablamos en este programa vino primero antes, que es la convicción que viene del Espíritu Santo. Tenés un espíritu. Vos que mirás este video en vivo, vos tenés un espíritu que es el que te dice qué está mal, qué estás haciendo mal. Yo cuando le conocí a Dios, yo pude entender que yo estaba mal y me arrepentí porque Él me mostró, y eran días de llorar, porque Él me mostraba qué tan mal estaba. Y hasta hoy mi caminar con Jesús, porque yo estoy caminando con Jesús siempre, es descubrir que sigue esa maldad dentro de mí. Él te limpia, Él ofrece esa limpieza, pero es todos los días, es hasta el último de tus días. Es reconocer que necesitamos de Jesús sí o sí, porque no es con mis fuerzas. Yo jamás hubiera podido hacer todo lo que hice si hubiera hecho con mis fuerzas. El ir a la iglesia, el reconocerme, porque el Espíritu Santo obró en mi corazón. El milagro que hizo Jesús no se hubiera podido haber dado si Jesús no hubiera hecho lo que hizo en mi vida, que es un encuentro con Él y poder ver mi condición y darme un propósito, porque hoy tengo un propósito. Hoy me casé, antes estaba perdido. Hoy puedo decir que puedo formar una familia con base sólida, porque en Génesis Dios dispuso a la familia como un pilar fundamental. La familia que hoy vemos que se destruyó, se distorsionó porque el enemigo vino a robar, a matar y a destruir todo lo que era de Dios. Es por eso que Él va a hacer lo que Él quiera con tu vida si vos no le entregás tu vida todos los días a Él y estás en un caminar con Él, y podés decir: acá está Dios conmigo porque me está yendo bien, pero no un bien de lo material, sino un bien de que me estoy reconociendo que tengo pecado y que puedo arrepentirme y puedo decirle: Jesús, ayúdame, sálvame, ayúdame y transfórmame, porque Él te transforma. Pero ese transformar viene de un reconocer y de un arrepentimiento. Hoy podemos aprender en este primer programa que tenemos que saber que Dios no puede darnos gracia, que es una virtud que nadie tiene. Nadie tiene la gracia. Si bien podemos decir que yo puedo recibir gracia y dar por gracia, la gracia que viene de Dios nadie la puede dar. Nadie puede pagar lo que es impagable, que es la salvación que ofrece Jesús. Esa salvación que es convicción de tu pecado, de tu condición. Esa gracia que da el Padre para limpiarnos, perdonarnos. Porque así como Él nos perdona, tenemos que perdonar.
porque eso es increíble. Las situaciones en las cuales yo perdoné y me perdonaron. Porque yo al perdonar, Dios me perdona. Porque en la misma escritura podemos buscar y encontrar todos los ejemplos en donde Dios perdonó a sus elegidos, a sus escogidos. Pero primero ellos también perdonaron a otras personas. Perdonaron a los que le perseguían. Porque ese también es un caminar con Dios, que nos van a perseguir, nos van a insultar, nos van a calumniar, nos van a mentir, a traicionar. Pero nosotros tenemos que perdonar, porque las 7 veces que tu hermano peque contra ti, esas 7 veces tenés que perdonarle. Y es una regla de 70 veces 7. Es infinito, tenés que perdonar siempre. Porque Dios te perdonó de algo imperdonable. Por medio de la salvación del pecado, la salvación de la condenación, que es lo que leímos en la palabra, que es el llanto y crujir de dientes, que es el infierno. Que hoy en día no se predica porque es, ay, yo no voy a predicar esto porque me van a tachar de evangelista que condena a todo el mundo. Pero no es así, es que Dios quiere salvarte de tu condición y darte vida, un fluir de vida y agua viva que va a fluir dentro tuyo. Así que hoy hablamos de algo muy importante, que para todos es importante, para cada uno de nosotros. Llegamos al final de esta edición de Código Eterno, en donde he compartido un tiempo contigo, con Dios. En este tiempo de fe y reflexión y de esperanza, quiero darte más esperanza de que Jesús está a la puerta de tu corazón y te está llamando. Él está diciendo, déjame entrar, golpea la puerta, pero Él no va a entrar a las fuerzas. Él no es el enemigo, no es Satanás que te empuja, que te obliga. Él te ama y Él es amor. Un amor que trasciende lo que nosotros entendemos. Nos ofrece propósito y vida eterna. Así que soy Leonardo Aguirre. Me despido por hoy. Hasta la próxima. Deseándote paz, fortaleza, bendición. Hoy necesitamos una bendición, un milagro para todos los oyentes, para todos los que están conmigo y mis seres queridos. Un milagro económico, porque en los tiempos que estamos son difíciles. Así que te bendigo a ti que estás escuchando esta palabra para darte fortaleza. Deseo paz para vos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta la próxima. Código Eterno.